Hablemos de peso muerto. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Peligroso o no peligroso? En este video te voy a estar explicando lo que tienes que saber sobre este ejercicio tan popular en la sala de musculación. Para empezar tenemos que estar explicando que hay varios tipos de peso muerto. En este video nos vamos a estar refiriendo al peso muerto convencional, o sea, el papá de los pesos muertos, por decirlo así. Que es este ejercicio que vemos en halterofilia, en powerlifting, en CrossFit inclusive, que consiste en agarrar la barra. Cargas el peso, ¿de acuerdo? Y una vez que ya lo hayas levantado, que te hayan dado por efectiva la repetición, muchas veces lo sueltan y ¡pum! Ya pudiste levantarlo. Este ejercicio está muy genial, ¿sí? Lo vemos y obviamente te permite cargar un peso muy alto, pero ¿qué tan efectivo es para la ganancia de masa muscular y qué tan lesivo es? Empecemos hablando con qué tan efectivo es el peso muerto convencional para ganar masa muscular. Para aquí hay que entender algo. Si tú no has visto mi video sobre cómo se gana masa muscular, en este momento te recomiendo que vayas y lo veas. Si no, te explico brevemente. El factor más importante, determinante para ganar masa muscular es la tensión a la que son sometidos tus músculos, tensión mecánica. Hay diferentes tipos de contracción o de estímulo para el músculo. Te voy a hacer de hecho un video en el que te explique sobre la contracción concéntrica, excéntrica e isométrica para ganar masa muscular. Luego lo hablaremos. Por ahora te quiero explicar algo. La contracción concéntrica es cuando el músculo se acorta. ¿De acuerdo? La excéntrica es cuando el músculo se alarga, está activo. Es muy diferente a estar nada más soltando el brazo. No, hay una elongación, pero el músculo está activo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender que tanto la concéntrica como la excéntrica generan una adaptación anabólica, es decir, de crecimiento de masa muscular, por diferentes factores. Si bien la contracción concéntrica tiene que influir más los factores un poquito químicos, los procesos que se generan ahí, en la contracción excéntrica, durante la contracción excéntrica más bien dicho, son más mecánicos. Las proteínas, que es la actina y la miosina, que son las que se encargan de hacer las contracciones, cuando tú haces una contracción excéntrica, cuando tú estás estirando, estas proteínas se están estirando. Entonces también es un estímulo mecánico para el aumento de masa muscular. Otro punto que hay que tener en cuenta al momento de las contracciones excéntricas es que hay otra proteína aparte de la actina y de la miosina. Esta proteína extra se llama titina. La titina es básicamente una proteína que podemos estarla viendo como un resorte que está largo entre un músculo, por decir así, y que cuando lo estamos estirando genera una tensión mecánica pasiva. ¿A qué me refiero con eso? Imagina una liga. Tú cuando estiras una liga, esa liga empieza a generar algo que se llama fuerza potencial elástica. Si yo estiro una liga y la suelto, la liga ¡fum! Va a salir disparada. Esa energía potencial elástica se hizo una vez que yo la estiré. ¿De acuerdo? Entonces, la titina, como si fuera una liga, mientras tú vas haciendo el estiramiento, te ayuda a poder estar facilitando la contracción. Además, que en sí misma es una proteína y es un receptor de la tensión mecánica. Es decir, en sí mismo, si tú activas, si tú tensas la titina, estás mandando la respuesta de aumento de masa muscular. Dicho de otra forma, en español, la fase excéntrica es muy importante y contribuye bastante para la ganancia de masa muscular. Además de que también te ayuda al momento de estar haciendo el movimiento excéntrico a hacer algo que se llama reflejo miotático, que si te interesa saber cómo todo esto influye para ganar de masa muscular, házmelo saber en los comentarios y te creo un video explicándote todo esto. Por ahora basta con que te des cuenta que la contracción excéntrica o la parte excéntrica ante un ejercicio como en el curl de bíceps y demás, importa mucho para la ganancia de masa muscular. Te comento todo esto debido a que analizando el peso muerto convencional podemos ver que no se compone de una fase excéntrica. Normalmente es casi puro concéntrico. Subes, o sea, el peso y normalmente ¡pum! Lo dejas caer. Es decir, haces concéntrico, contraes el músculo, pero difícilmente se maneja la parte excéntrica. E incluso cuando sí se llega a manejar, yo personalmente cuando lo hago sí manejo la parte excéntrica, pero si tú también lo has hecho, notarás que es muy complicada hacer la parte excéntrica, en especial cuando ya estás en las últimas repeticiones o si estás cargando un peso muy alto y ya estás fatigado. Es muy difícil hacerlo con buena técnica y normalmente se siente en otras partes musculares. ¿En qué partes musculares? Los músculos paravertebrales. Los músculos que te ayudan a
te va a mantener erguida tu columna. Es normal, porque si se fatigan tus glúteos, si se fatigan las partes de las piernas, si se fatiga justamente la espalda, que también participa en el peso muerto, normalmente tendemos a estar activando los paravertebrales debido a la biomecánica del movimiento. ¿Por qué te digo esto? Si lo hablamos en español, hay de dos. Si hacemos el peso muerto convencional, o número 1, o eliminamos la parte excéntrica y no la hacemos, o número 2, la parte excéntrica la hacemos medio de no tanta calidad cuando ya estamos cansados, porque es normal, o puede ser bastante lesiva. ¿Sí? O sea, terminamos compensando y en especial, insisto, si es un peso bajito no te preocupes, o sea, no pasa nada, puedes tú hasta doblarte la espalda, no pasa nada, pero estamos hablando de aumentar masa muscular y yo me estoy estoy dando por hecho que tú eres una persona avanzada, es decir, tú estás utilizando una alta intensidad. Ya viste a qué me refiero con alta intensidad. Alto porcentaje de tu 1RM. Si tú, al igual que yo, eres una persona que está cargando en peso muerto una intensidad alta, es notorio que cuando estás empezando a fatigarte, pues ese peso sea muy alto. Y si no lo haces de una forma buena y controlada, puedas estar lastimando tu espalda. De hecho, se ha visto que el estímulo, la sensación así como de fatiga en toda la zona después de peso muerto, muchas veces no es tanto por activación muscular, a veces es por sobrecarga de tejido conectivo. ¿A qué me refiero con tejido conectivo? Ligamentos, vértebras y demás. Ahora bien, dejando de lado el tema de la sobrecarga de tejido conectivo, cuando estás entrenando con peso muerto convencional a una alta intensidad, también hay que contemplar el factor de rango de movimiento para la ganancia de masa muscular. ¿A qué me refiero con rango de movimiento? Cada ejercicio tiene una dirección de fuerza de resistencia o una curva de resistencia y una curva de tensión mecánica que tú ejecutas. En español, supongamos que yo tengo una mancuerna en mi mano, ¿no? La mancuerna genera una línea de resistencia en dirección hacia la fuerza de gravedad, que la fuerza de gravedad te jala hacia la tierra. Entonces, en la medida en la que esté pesada, va a ejercer una resistencia, ¿de acuerdo? Al movimiento. Mi músculo va a ejercer un grado de tensión, ¿de acuerdo? Eso depende del ángulo al que esté en mi articulación, ¿sí? Por ejemplo, si mi articulación está así, entonces la fuerza va a ser para acá. Pero conforme se vaya doblando, si te fijas, si puedes imaginar como que mi mano es una flecha, conforme voy doblando, cambia la dirección de la fuerza, ¿sí? De la curva de tensión mecánica. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando estamos trabajando un ejercicio en su rango de movimiento, lo ideal es que la resistencia, en este caso la mancuerna, vaya en dirección opuesta a la tensión mecánica. Te doy un ejemplo. Para el curl de bíceps, si la fuerza de resistencia gravitacional, o sea, que tiene la mancuerna, el peso, está en esta dirección, nosotros podemos entender que cuando mi codo está doblado a 90 grados es cuando más trabajo hay en el bíceps. ¿Por qué? Porque simplemente está empatando la resistencia con la fuerza, ¿de acuerdo? Si cambiamos y tratamos de estar trabajando aquí en cortito, la línea de resistencia de gravedad sigue siendo esta, pero la línea de fuerza de mi bíceps está en esta dirección. ¿Te das cuenta? Entonces, no necesitas ni siquiera un estudio para que te demuestre que estar entrenando aquí tu bíceps no es tan efectivo como si lo estuvieras entrenando en este rango de movimiento. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, mientras más empate la curva de resistencia-fuerza de tu ejercicio, mejor tensión mecánica en el músculo. ¿Va? Y eso se traduce a más ganancia de masa muscular. ¿Por qué te menciono esto entonces? En el peso muerto, si bien es un ejercicio completo en el sentido en el que trabaja muchos músculos, la realidad es de que los rangos de movimiento son muy limitados. Te pongo un ejemplo, la rodilla. Si te fijas en el peso muerto convencional, la rodilla no va mucho hacia adelante. ¿Por qué? Porque le estorba la barra, porque le estorba la mecánica del movimiento. Sabemos que si bien entonces el peso muerto convencional trabaja algo de tus cuádriceps, la realidad es que es muy poco eficiente para desarrollarlos. De igual forma, la parte de tus músculos dorsales, o sea, estamos hablando de redondo mayor, estamos hablando de dorsal ancho, etc.
Se activan durante el peso muerto, es verdad, se reclutan, pero el peso muerto no es el mejor ejercicio para desarrollar una espalda enorme, ya lo sabemos. Hay otros ejercicios que se concentran mejor, como por ejemplo lat pull downs o hacer algún inclusive jalón vertical a una mano con polea. Son ejercicios que van a desarrollar más tu espalda. Las sentadillas son ejercicios, o las extensiones, son ejercicios que van a desarrollar más tus cuádriceps. Para isquiotibiales, un curl de pierna sentado o acostado son ejercicios que van a enfocarse más en tus isquiotibiales. Si bien se trabajan con peso muerto, la realidad es de que no es tanto ese trabajo. ¿Por qué? Por el corto rango de movimiento. Los que sí son efectivos son los glúteos. Eso sí trabaja mucho porque es mucha extensión de cadera. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Para masa muscular, el peso muerto en la mayoría de los músculos que trabaja no es tan ideal debido a que no los trabaja en un muy amplio rango de movimiento y sí fatiga, sí hay activación, pero tal vez no la suficiente para que estará generando un aumento de masa muscular cañón en cada uno de esos músculos. Por eso es importante que el peso muerto convencional lo complementes con otro ejercicio para poder estar cubriendo esos espacios en blanco. Ejemplo, si tú estás en tu día de pierna y estás trabajando peso muerto convencional, pues obviamente también te conviene estar haciendo un curl de pierna, un ejercicio que se enfoque un poquito más en la flexión de rodilla para que puedas estar activando los isquiotibiales. Y obviamente pues también un músculo o un ejercicio que se encargue de extensión de rodilla para que puedas estar trabajando tus cuádriceps, por ejemplo, ¿no? Igual en la espalda, pues obviamente también te conviene estar trabajando ejercicios aislados para tu espalda. Todo esto es para decirte que a pesar de eso, a pesar de que no estimule tanto o tan profundo los músculos, sí es igual de cansado, sí es muy cansado. Entonces, esto se ha visto en estudios, te voy a poner aquí un ejemplo, y se cree inclusive que tal vez necesites descansar más después de haber hecho peso muerto que después de haber hecho algún otro levantamiento de fuerza. En conclusión, si tomamos una última... No, espérame, todavía no podemos concluir, hay que hablar de otro factor. Factor limitante. De eso es lo que nos falta hablar. ¿Qué es el factor limitante? En un ejercicio se conoce como factor limitante a aquella parte de tu cuerpo que te impide poder seguir ejecutando el ejercicio. Ejemplo, si tú estás haciendo un curl de bíceps y ya se cansó tu bíceps, el factor limitante claramente es el bíceps, porque en el momento en que se cansa el bíceps ya no puedes estar haciendo el ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa en peso muerto? En peso muerto, normalmente, en especial, como le ponemos mucho peso, si te fijas, es un ejercicio que te permite fácilmente levantar un montón de peso. De hecho, esa es una de las razones por las que mucha gente les gusta, porque les da un alce en su ego y de que, oh, mira, soy súper poderoso, cargo un montón. Pero bueno, esto lo hablamos después. Uno de los factores limitantes del peso muerto son las muñecas. Las muñecas, o sea, la fuerza de agarre y la espalda, los músculos erectores espinales, los que nos mantienen derechitos. ¿Por qué te digo esto? Porque tú, si has cargado peso muerto pesado, sabrás que aunque utilices el agarre supino prono, que es este agarre, que te ayuda un poquito a levantar más peso, se fatiga menos los antebrazos, cuando cargas mucho peso, habrás notado que se cansa la fuerza de tus manos. Entonces, eso es un factor limitante. Y normalmente, si se cansa la fuerza de tus manos, es común que estás tratando de hacerlo con la espalda, que es otro factor limitante. Si tus músculos paravertebrales o erectores de la columna no están suficientemente fuertes, normalmente se van a fatigar antes que tus glúteos o antes que los músculos que quieras trabajar con el peso muerto. Dejando entonces al peso muerto como un ejercicio que no va a trabajar del todo como tú quisieras, tus glúteos, el resto de músculos, y casi que podremos decir que va a ser un ejercicio más para antebrazo y más para erectores de columna. Insisto, esto solo pasa con personas que ya son avanzadas, que de verdad cargan cantidades grandes de peso en peso muerto. En personas principiantes, en personas que cargan poco peso, no pasa. Sin embargo, este es un punto a tomar en cuenta al momento de elegir los ejercicios para tu rutina si tú eres una persona avanzada. Ok, entonces, ya vimos mucho tema de masa muscular. Podemos estar diciendo que entonces, para aumento de masa muscular, el peso muerto convencional realmente está un poquito en una posición desfavorable, ¿sí?
Puntos a tener en cuenta. Número 1, no tiene la carga excéntrica, que ya vimos que es un componente muy importante para poder estar ganando para poder estar estimulando la tensión mecánica en tus músculos, que se traduce con ganancia muscular. Entonces, peso muerto convencional, pobre estímulo excéntrico. Número 2, rango de movimiento y curva de tensión y resistencia, pobre. ¿Por qué? Porque trabaja muchas partes del cuerpo, pero el rango de movimiento no es muy amplio, no trabaja bastante. Entonces, otro punto a tener en cuenta. Número 3, el factor limitante cuando eres una persona avanzada tiende a ser más las muñecas, que se puede arreglar con straps, por ejemplo, ¿sí? Pero para la parte de tu espalda, los erectores espinales, aunque te pongas faja, realmente no, porque los erectores espinales van por toda la columna. O sea, tendrías que tener algo en toda la columna que te ayudara y pues está canijo. No hay otra más que entrenar esos músculos, los erectores de columna, hasta que estén en un punto suficientemente fuertes para aguantar el peso que te va a ayudar a estimular correctamente tus piernas, tus glúteos, tu espalda, lo que quieras trabajar. Entonces, el peso muerto convencional tal vez no es la mejor opción para estar ganando masa muscular. Sí lo es para fuerza, ojo, o sea, cuando estamos hablando de fuerza máxima, cuando estamos hablando de otros temas, claro que sí, pero yo estoy hablando en este caso de hipertrofia. Podemos ver que está en esa posición desventajosa. Ahora, en cuanto al lesivo, la realidad es de que en este aspecto sí. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos aumentar el rango de movimiento, que ya vimos que fue uno de los puntos que estuvo en desfavor en el peso muerto convencional, si queremos aumentar el rango de movimiento, normalmente tendríamos de dos, ¿no? Uno, o hacemos un agarre más abierto, un agarre tipo snatch, que nos permita que tal vez los discos de 40 libras, 45 libras o de 20 kilos, que ya ves que son discos grandes, y eso normalmente es lo que nos limita a bajar. Podríamos estar haciendo ese agarre amplio y de esa forma podría servir un poquito, o también ponernos en una superficie elevada, es decir, poner los pies en una superficie elevada para que al momento de bajar no choquen los discos con el piso y no nos limiten el rango de movimiento. Esa podría ser una solución. El problema con eso es que se ha visto que aumentar el rango de movimiento así puede llegar a ser lesivo. ¿Por qué? Porque la gente normalmente cuando ya está fatigada deja de perder la activación, deja de perder la protección en la espalda, tendiendo a una hiperflexión que muchas personas te van a decir, no, es que la hiperflexión es mala, no lastima la columna, eso es solo mitos para meterle un mensaje de fragilidad a las personas, pero la realidad es que sí. O sea, pensemos lo siguiente. Si yo dejo mi brazo de esta forma, ¿no? Así, flojito, y yo me lo estoy deteniendo, alguien llega y le pega, ¿qué va a pasar? ¡Clac! Se me va a tronar la articulación. ¿Por qué? Porque lo único que amortiguó ese estímulo fue mi tejido conectivo, mis ligamentos, mi cápsula articular y puede ser que inclusive mi olecranon, mi huesito, ¿no? Si yo al revés, si yo activo mi músculo y alguien llega y ¡pum!, mi músculo absorbe eso. Entonces ya la tensión no está en los ligamentos, en los tejidos pasivos, ya está en los tejidos activos, que besa su función. ¿Por qué te digo esto? Si tú estás haciendo un peso muerto y los músculos están fatigados, ¿qué estructura crees que va a estar cargando con el peso? Exacto, los ligamentos entre las vértebras, los discos intervertebrales, todo el tejido pasivo, conectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, simplemente el tejido activo, es decir, los músculos, ya están fatigados, ya no pueden hacer su función. No es ideal que tú estés cargando cantidades altas, en una intensidad alta, y estés dejándole esa chamba a tu tejido conectivo. Por eso es por lo que el peso muerto puede, que a diferencia de otro, en realidad no sé, o sea, a diferencia de curl de bíceps o algo por el estilo, puede que no sea lo mejor en cuestión de... Ay, es que estoy cuidando mis palabras. En cuestión de prevención de lesión. Es mejor, no, ahí te va. En cuestión de ratio de carga-beneficio. Sí, estoy cuidando de verdad mis palabras para esto. Pero es un ejercicio que ya cuando estás fatigado puede inducir mucha tensión en tu tejido estructural que no está diseñado para poder estar llevando cargas. Es decir, cosas que no sean músculo, ligamentos, cápsula articular, discos intervertebrales, etc. Entonces, dicho todo esto,
Entonces, como por qué alguien quisiera hacer peso muerto. Entonces, ok, definitivamente voy a eliminar el peso muerto de mi rutina. Tiempo, 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 tiempo. A mí personalmente me gusta y lo hago. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay varias cosas que puedes estar haciendo. El peso muerto, claro que tiene sus beneficios. A mí, por ejemplo, para glúteos me gusta bastante, pero hay alguna serie de indicaciones o de recomendaciones que yo personalmente te daría si tú quieres seguir implementando el peso muerto y quieres prevenir lesiones y quieres prevenir estos daños y quieres mejorar tu ganancia de masa muscular. Punto número 1. Hay que identificar cuáles son los factores limitantes del peso muerto. Un factor limitante es el rango de movimiento. Algo que puedes estar haciendo para compensarlo es estar haciendo más bien peso muerto rumano. En el peso muerto rumano, si bien no estás trabajando con tantísimo peso, lo que sí es que te ayuda a tener un rango un poquito más amplio en la cadena posterior, es decir, en tus glúteos, en tus isquiotibiales y realmente es un poquito mejor porque también te ayuda a hacer la parte excéntrica y concéntrica, a diferencia del peso muerto convencional que es nada más subir, concéntrico y soltar. El peso muerto rumano entonces sí te puede estar ayudando a que puedas estar estimulando, en especial los glúteos y la parte posterior, los isquiotibiales, durante el rango de movimiento. Entonces es una buena opción si tú quieres implementar el peso muerto para ganar masa muscular que lo estés haciendo como peso muerto rumano. Ahora, si tú, al igual que a mí, me gusta sentir el poder, me gusta sentir así como que cargar peso y todo, lo que te quiero recomendar es que utilices una intensidad, es decir, un peso que te permita poder también estar controlando la parte excéntrica. ¿Sí? De esa forma tú puedes estar, número 1, evitando que si es un peso demasiado alto, nada más estés trabajando la parte concéntrica y por ende no estés estimulando del todo tus músculos. Por otro lado, puedes estar evitando lastimarte al momento de estar tratando de hacer la fase excéntrica. Si tú tienes muchísimo peso, ya sabes que cuando estés haciendo la fase excéntrica es más complicado y si tus músculos erectores espinales, que son los que protegerían la espalda durante el descenso, si estos se fatigan o si le pusiste una intensidad más alta de la que pueden tolerar, vas a terminar cayendo en estrés en tejido conectivo. En español. ¿Hacer peso muerto o no hacer peso muerto? Yo te diría, si tú tienes buena técnica, si te gusta, lo disfrutas y eres consciente de que hay algunos ejercicios que tal vez son mejores para ganar masa muscular, pues adelante, hazlo. Ahora, si lo vas a hacer, yo te recomiendo que dejes tu ego en la casa. O sea, una de las principales razones por la que la gente se lastima es el ego. Sí, yo sé que el peso muerto nos da la tentación de subirle un montón y sentir que cargamos un buen sí, pero ojo, ¿cuál es el ratio de beneficio-consecuencia? ¿Vale la pena una hernia de disco? ¿Vale la pena quedarte por 2 semanas sin entrenar, un mes sin entrenar o tal vez ya nunca poderle poner tanto peso? ¿Vale la pena por tu ego? No sé, pregúntatelo. Y pues bueno, planifica también tu entrenamiento para que puedas estar cubriendo la estimulación que le falta al peso muerto en esos músculos. Es decir, por peso muerto no consideres que ya tienes una serie de entrenamiento de espalda. No lo contemples como ejercicio de espalda. Métele aparte otras sets para que puedas estar estimulando la espalda, para que puedas estar estimulando los cuádriceps, para que puedas estar estimulando los gemelos, para que puedas estar estimulando otros músculos, ¿de acuerdo? Es mucha información, yo lo sé, pero traté de compartirte lo más que pude sobre mi opinión en cuanto al peso muerto. Es un tema muy polémico, está ahí viendo mucho ruido, entonces, pues bueno, decidí compartirte desde mi perspectiva, desde los puntos que yo considero, cuáles las razones por las cuales sí o no hacer peso muerto. Si tienes dudas sobre este tema, házmelo saber en los comentarios y yo voy a estar feliz de poder estarte compartiendo lo poco o mucho que sepas sobre el tema. Y también si quieres que hablemos de otro tema, házmelo saber allá abajito y con gusto lo manejo para ti. Mi nombre es Alex Silva y nos vemos en otro capítulo de Fitness Consciente. Bye.